Nos está escuchando y Sí, lo saludamos a Nahuel Levalle, que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y hoy van a protagonizar, lo contábamos más temprano como dato, una venta de productos que tiene un doble sentido. Por un lado, obviamente acercar del productor directo al consumidor productos a precio muy económico. Y el segundo elemento que tiene esta movida es la de visibilizar la situación de ellos, que es realmente muy complicada, porque reciben muy poco, porque la parte del león se la llevan los intermediarios, y ayudan a pensar algo bastante central que es el morfe, que es la comida, además del laburo de ellos, que son los que están en la tierra todos los días, y que con los verdurazos nos han puesto este tema en agenda desde hace un tiempo, y la verdad que está buenísimo. Nahuel, buen día, ¿cómo estás? buen día, gracias por la Te comunicación. saludamos Fernando Pardo y Pablo Mercado aquí en AM 1300 y están ahora en Constitución otra vez con este tema puesto en consideración. Sí, sí, un poco lo que vos planteabas recién. Ahora a las 10 arrancamos alimentazo, le dimos de llamar, porque en realidad ya habíamos hecho hace un mes, creo, en Plaza de Mayo, otro alimentazo que es unir todos los asos que se fueron haciendo a lo largo de este tiempo: verdurazo, frutazo, yerbatazo, panazo. Un poco lo que planteabas vos al principio de la nota, mostrando la realidad del sector, las demandas que venimos planteando hace años ya, desde el primer verdurazo en Plaza de Mayo, con donde fue por ahí una de las primeras fotos el 2016, septiembre del 2016, cuando Macri estaba haciendo el mini Davos en el Centro Cultural Kirchner, y nosotros en Plaza de Mayo haciendo el primer verdurazo de todos, Sí. y miles de personas acumulándose a recibir una verdura. Y bueno, y hoy continuando con esa línea, como vos lo planteabas, ¿no? Poniendo sobre la mesa nuestra realidad por un lado, y por otro lado planteando la necesidad de políticas alimentarias que no tienen los gobiernos, y obviamente la situación crítica que estamos viviendo, y donde el único responsable de eso es el gobierno, el Ejecutivo Nacional, ni el pueblo por lo que vota, ni nosotros que nos rompemos el lomo laburando. El único responsable del saqueo que hay ahora, porque en realidad no es crisis, es saqueo, es transferencia de recursos de los sectores populares a 4 o 5 vivos de las financieras, de las empresas energéticas, y bueno, y con esta manera dando una mano también al pueblo que lo está pasando mal, ¿no? Ahora, Y Nahuel, ayudar. pasaron 3 años de aquel primer verdurazo, coincidente además con ese mini Davos, que fue una foto muy demostrativa de toda esta problemática, que no era nueva, por supuesto, pero que se agudizó. 3 años después, obviamente, la situación es mucho más grave. ¿Cómo fue este transcurso de tiempo? Sí, 3 años después la situación es más grave. Se desmantelaron las estructuras del Estado que acompañaban al sector, la Secretaría de Agricultura Familiar, se quitó el monotributo social agropecuario, bueno, todo fue empeorando. El aumento también, las corridas cambiarias, el dólar, incluso me acuerdo cuando una de las razones por la que habíamos hecho ese verdurazo tuvo que ver con la corrida cambiaria, pero el dólar lo habían llevado de 9 y pico a 20 y algo, y hoy está en 60. Y para el sector que producimos a precio dólar y vendemos en pesos, o sea, para el mercado interno, eso es directamente proporcional a empobrecimiento. La situación fue de mal en peor, y hasta anteayer, donde el gobierno ayer irrisoriamente larga estas medidas que no significan nada, y que como siempre deja olvidado el sector que producimos los alimentos, mientras obviamente el otro campo, con cada centavo que se devalúa, es un campo un poco más rico. Nahuel, buenas tardes, buenos días, perdón, Fernando. Ayer hablaba con una compañera tuya, con Rosalía, y nos decía, porque yo le pregunté, ¿en qué influye el aumento a los trabajadores de la tierra? ¿En qué le influye el aumento? Y me decía, y por ejemplo, el tema de las semillas, son todas importadas, hay 6 empresas en el mundo que fabrican, que elaboran las semillas, por ejemplo, de lechuga, y eso es valor dólar. ¿No estamos en condiciones de crear semillas acá en nuestro país? Sí, estamos en total condiciones. Lo que pasa es que eso tiene que estar apoyado por el Estado. No podés pedirle al pequeño productor que genere una empresa de producción de semillas para la producción masiva sin apoyo del Estado. De hecho, justamente cuando hubo la reconversión y cuando hubo la inserción del paquete tecnológico de siembra directa y glifosato, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, apoyó esa conversión hacia los agrotóxicos, y el Estado destinó millones y millones
dólares para acompañar esa reconversión. Nosotros planteamos que tenemos que construir un modelo agrario de soberanía alimentaria y el Estado tiene que acompañar y tiene que fomentar y apoyar. Eso significa capacitación técnica, significa apoyar a pymes, significa apoyar cooperativas que produzcan semillas de polinización abierta acá en la Argentina, y tenemos que descalzar la producción agropecuaria del dólar. Claro, vos lo que contabas, Nahuel, hace un ratito, estamos hablando con Nahuel Levalle de la Unión de Trabajadores de la Tierra, fue que este gobierno desmanteló, por ejemplo, las estructuras de la agricultura familiar. En el gobierno anterior, hace 4 años, algo, pese a que este paquete tecnológico de siembra directa y que es el fomento al mercado, al otro campo, como decía Fernando, al campo exportador, existía, también había un espacio de disputa, seguramente con contradicciones y demás, que lejos de profundizarlo este gobierno, lo terminó de sacar, digamos. Con lo cual, la cosa sigue siendo por ese lado. Digo, acá hay una investigación tecnológica que tiene que estar puesta al servicio de los alimentos, tenés el INTA, está el CONICET, hay una cantidad de instituciones, las universidades nacionales, digo, que tienen que elaborar en conjunto con ustedes en un modelo de país distinto. Justamente, todo eso son estructuras que se ponen en función del agronegocio, ¿sí? Son estructuras del SENASA, no hay que olvidarse del SENASA, claro, porque cuando uno quiere producir y comercializar, la primera traba que tenés viene el SENASA y te dice, no muchachos. Así que es una disputa, era una disputa en el gobierno anterior, en este gobierno no hubo disputa, directamente fue eso, ¿no? El Ministerio de Agricultura, de Agroindustria, a la sociedad rural directamente. Pero hay algo que es importante marcar, y que es, o hay soberanía alimentaria o hay agronegocio. No pueden convivir las dos cosas, no es una cuestión de convivir, ¿sí? Nosotros no estamos planteando que no se produzcan granos para exportación, sí, se tiene que producir, necesitamos divisas, pero eso se puede hacer en un modelo agroecológico, no necesariamente, porque incluso los chacareros, que están ganando dólares a través de exportar eso, también son esclavos de esas grandes multinacionales. Lo que pasa que, como ganan mucho dinero, forma parte de los costos, pero también se es esclavo. Todos somos esclavos de Bayer, de Monsanto, de Syngenta, de Cargill para alimentarnos todos los días. Y eso es lo que un modelo agrario soberano y popular tiene que construir en este país, una alternativa. Eso va a ser gradual, obviamente, y estás luchando contra monstruos internacionales, las grandes empresas que dominan al mundo, pero puede haber políticas agropecuarias que avancen en esa transición, empoderando al sector de los pequeños productores y promoviendo la agroecología, los mercados directos, las agroindustrias locales. Sí, además es un debate mucho más largo, obviamente, tal vez excede el momento de emergencia que estamos pasando, y obviamente la jornada puntual de hoy de ustedes de visibilizar todo este tema, pero el modelo de agronegocios, uno imagina, por lo que sabe, también tiene un horizonte algo limitado en el mundo. Digo, de acá a 10, 15 años esto va a tener otro color. Digamos, la discusión con Europa, con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, parte de esta historia tiene que ver con el paquete agroquímico de la Argentina, y en algún momento esa soja que hoy le vendemos al mundo, ¿la vamos a dejar de vender o nos la van a dejar de comprar? Sí, es así. Está el león al fondo del camino, ahí esperándonos. No es una discusión de los ambientalistas nada más, es una discusión central. Es que además hay un error ahí, y es avanzar, es dar esta discusión desde la cuestión ambiental nada más. Vos, yo, todos nosotros nos estamos envenenando todos los días cuando comemos. Por ejemplo, es muy importante leer los libros de Soledad Barruti, por ejemplo, Malcomidos y otro libro más, donde expone un poco todo esto. Y la destrucción del ambiente, pero además la dependencia, hay que... Vos ayer a la noche lo que comiste fue gracias a que Monsanto te dejó que lo comas, ¿sí? Lo que pasa es que está tan invisibilizado todo ese esquema de producción dependiente de las multinacionales que no somos conscientes, no somos conscientes. Entonces es necesario cambiar, y además no podemos, se está concentrando cada vez más también las cadenas de comercialización, los hipermercados. Realmente la industria, la agroalimentaria, la industria alimentaria, las políticas alimentarias son de concentración. En nuestro país no ha habido nunca políticas alimentarias,
¿sí? que garanticen una necesidad básica como el alimento. No tenemos políticas alimentarias, eso, y ahí empieza desde el fomento a los pequeños productores, el acceso a la tierra, agroindustrias locales, mercados de proximidad. Es necesario que el próximo gobierno tome fuerte mano esto, porque además del problema que tenemos, nosotros hacemos alimentazo justamente porque la gente la está pasando mal, tiene hambre, y esto no va a cambiar el 10 de diciembre, se va a seguir profundizando porque al revés, la herencia que están dejando estos que se van ahora es tremenda, es profundamente de crisis. Nahuel, me quedo como última reflexión al despedirte y agradecerte este contacto, lo que nos decía tu compañera ayer. Un productor de la tierra recibe por una jaula de lechuga de 10 kilos 150 pesos. En la verdulería de la vuelta de casa venden el kilo de lechuga a 180 pesos. Ahí nos damos cuenta por qué la cadena de comercialización, sobre todo los últimos eslabones, están tan bien y los productores están tan embromados, ¿no? Sí, exactamente, esa es otra de las cuestiones, por eso es irracional las cadenas de comercialización, hay que hacer mercados de proximidad, hay que poner precios sostén y tope, hay muchísimas cosas que se podrían hacer y que no son tan difíciles.